Bendiciones en Cristo, pueblo de Dios, abundantes, gracia y misericordia el Señor nos regale en este día y todos los días que tengamos existencia en esta tierra, en esta vida, mientras Dios nos dé su protección, nos dé el aval de estar viviendo acá, porque con la voluntad de Dios es que estamos por acá. Contentos, aquí desde el fanpage, página El Roy, Radio El Roy, les tengo buenas noticias, cada día llegan buenas noticias, halagüeñas, y nos ayudan, nos enseñan a seguir cada día procurando dar lo mejor para el Señor, porque el Señor a quien llama, Él educa, Él instruye, Él le da las herramientas para que trabaje. Y Dios cuando te llama te brinda las herramientas. Puedes empezar con pocas herramientas, una maletita tal vez pequeña, y llega un momento que la maleta se hace grande. ¿Por qué? Porque el Señor va añadiendo los instrumentos que tú y yo necesitamos para tener, para compartir en cuanto al recorrido, cuanto al caminar. Me llama mucho la atención el tema de Pablo. Saulo de Tarso, que posteriormente se convierte en Pablo, usted lo encuentra en el capítulo 8, 9 de Hechos y toda la historia de Pablo, y es lindísima. Porque a Pablo, en un momento determinado, el Espíritu Santo le dice a los hermanos que están ahí, a estos dos, sepáramelos, porque yo los tengo escogidos. Está hablando de Pablo y Bernabé. Y lo usó, tal vez no usar de aprovecharse de la condición de Pablo, sino lo dirigió para que llevase el Evangelio a muchos lugares. Para nosotros ha sido muy importante estar a través de este fanpage del Roy con Evangelio con Salud. Primero, me recuerda, hace casi un año ya, empecé como el centinela. Me recuerda que se me llamó para darme la oportunidad, mi amigo Mateo Nes, Julio Rivas y la esposa de uno de ellos, Erika. Y ellos ya tenían el ministerio y demás. Y yo dije, mira, el centinela, alguien que está velando, pero empezó el tiempo y no pasó ni un mes, y entonces pensé en la idea de por qué no mezclar la Biblia, la palabra de Dios, con la salud. ¿Por qué así? Bueno, porque el Señor Jesús, a la gente que Él se le acercaba a mucha gente cuando Él estaba en esta tierra, y eran muchos enfermos, y Él, ¿qué hacía? Los curaba y después le hablaba del reino de Dios. Entonces dije yo, mira qué bien. Y estudiando medicina, porque todavía estudio medicina, me encontré argumentos que con la Biblia yo le puedo dar a usted recetas de cómo bajar de peso, de cómo hacer ejercicio y de cómo tener una vida sana con la Biblia. Y con lo que conozco un poco de medicina nutracéutica, que sería medicina natural, en cualquier momento se la puedo explicar, me es mucho más fácil. Pero el Señor va añadiendo y va poniendo. Sé que estamos en momentos difíciles. Hay que cuidarnos, el COVID, el coronavirus está fatal por todos lados. Démosle gracias a Dios porque no ha tocado la puerta de nuestra salud y estamos aquí todavía contando el cuento. Después le cuento una buena nueva que tengo. Pablo llega a Corinto en Hechos 18 y halla a un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Recién había venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo, en el camino, a pesar que era un doctor de ley, un hombre muy conocido y de mucha profesión, en su tiempo era un escriba, composición tenía plata, era romano, tenía mucho Pablo que dar, pero en el transcurso del camino aprendió a hacer tiendas. Y Aquila y Priscila, esta pareja, estos esposos, se dedicaban a esto. Y entonces, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Oiga usted, en el día de reposo que él venía. Y la Biblia dice, oiga usted, la Biblia que dicen los católicos, que el día de reposo es el día sábado, para que no crea que yo estoy inventando, ahí dice. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregando por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Pero poniéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces siempre había alguna rivalidad, algo así. Antes Pablo había estado en Atenas, donde había estado con filósofos epícuros de los estoicos que discutían con él y le decían cosas que Pablo, para ellos, Pablo les decía palabrerías, y que ellos decían: mira cómo este hombre nos dice esta palabrería y estas cosas. Sí, era un judío. Ellos creían que por el hecho de que Pablo fuese judío era un tipo iletrado, y no sabían que Pablo había sido preparado por Jesús. Porque decía: ¿y qué palabradero habla este para predicar de nuevos dioses? Que le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Para ellos era nuevo lo que les predicaba Pablo de este evangelio y demás. Pues traía a oídos de ellos cosas extrañas. Dice que llegaba al Areópago, que era donde se reunían los intelectuales, la crema innata, en este caso de la gente de Atenas. Entonces Pablo se puso de pie, dice, en el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, sin saber, a este es el que anuncio yo. Imagínese usted qué lindo. Ayer les hablaba del lienzo, y una amiga ahí me mandó un mensaje lindísimo, gracias. Y las personas que me han mandado mensajes, porque es parte de la cultura o de la tradición judía, de las cosas que ellos hacen. Los atenienses tenían, el Areópago era como un lugar de reunión, pero que no entraba cualquiera, sino que entraba gente con conocimientos, gente de la élite de los atenienses allá en Grecia. Y ahí llega Pablo y dice que los vislumbró, los deslumbró, los iluminó tanto con la palabra, que estos dicen: ¿qué palabrerío está hablando este? Porque recuerde que los judíos querían señales y los griegos pretendían siempre sabiduría, y eso siempre fue. Un judío hoy, tú le dices: yo hago tal cosa, muéstrame. Entonces le muestras lo que tú haces y ya está. Al judío, al griego no, al griego tú le dices: yo hago papel, y él te entiende, porque tú le dices: yo fabrico el papel, lo saco de esto, lo otro. Bueno, y entonces Pablo llegó allí, y había un lugar donde tenían un santuario, y había un lugar que estaba vacío, había una plataforma, eso dice la Biblia, y la historia también así lo dice. Había una plataforma donde no había nada. Y ahí decía: al Dios no conocido. Los atenienses, porque ellos pensaban que cuanto más Dios estuviese, mejor estarían protegidos de cualquier maldad y de cualquier cosa. Imaginación esta de gente disque culta, pero que tenía sus propias falencias y no las podía sacar porque, bueno, no conocía de Dios y no conocía del Espíritu Santo. Y Pablo les empieza a hablar ahí, lindísimo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el Señor educa, instruye, capacita, más que todo, capacita a las personas para que hagan una labor que Él sabe que va a ir en beneficio de otras personas, de otros miles, de una veintena, de una cincuentena, de 100, de 200 o de 300. ¿Para qué? Para que estas personas escuchen el Evangelio y a través de esas formas Él llegarles. ¿Y cómo cree usted que Pedro, oiga usted, porque todos estamos, no todos hacemos la misma labor, pero todos cumplimos una labor que es llevar el Evangelio, con muchas formas, con muchas razones, con muchas herramientas distintas? Pedro jamás, oiga usted lo que le digo, y no es por menospreciar a Pedro, pero Pedro era un pescador. Jesús lo había instruido y todo en cuanto al Evangelio y demás, un hombre dotado del Espíritu Santo que le ayudaba y lo respaldaba, pero Pedro no hablaba, por ejemplo, Pedro solo hablaba hebreo y arameo y tal vez alguna poquillo ahí de griego porque le llegaban documentos y demás. Pero Pablo, ¿qué era? Pablo era doctor en la ley porque era fariseo, hablaba varios idiomas, tenía un conocimiento vasto, y más que todo de conocimiento vasto de las cosas culturales y de la época y demás, Jesús lo había preparado. Entonces, Pedro jamás hubiera llegado hablar en el Areópago de los atenienses. Es como que usted diga que vaya ahorita a Ginebra
y que haya una exposición en Ginebra, qué sé yo, o en cualquier país, donde solo hay científicos y llegue una persona que bien intencionada, pero que no va a hablar de los temas que podría hablar, entonces no llegaría a ser una buena labor. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor viene y capacita a las personas en las diferentes cosas, en los diferentes lugares. Y el Señor cada día nos capacita, y nos da las herramientas para continuar. Hoy me pasaron un mensaje, la plataforma, el fanpage del ROI se encuentra casualmente en Nicaragua. Yo transmito en este momento desde Perú y hay personas que transmiten de México, de Costa Rica y de otros países. ¿Por qué? Porque llegamos a un paradero que es de internet donde está, digamos, la central. Entonces me pasan un mensaje que me llamó mucho la atención y qué lindo, ¿no? Porque el Señor prepara. Pronto ya lo que es página del ROI, si bien es cierto, tiene Twitter, tiene Instagram, tiene Facebook y demás, todavía se va a añadir a eso, si es que las plataformas de Google y esas cosas permiten para tener un canal en YouTube. Un canal de YouTube es parecido, pero es otro medio que nos va a servir para desde todos los flancos llevar la palabra de Dios. Y el Señor ha llamado a personas que están dando el do de pecho sin cobrar nada, porque aquí no se cobra nada, porque esto no es un trabajo, esto es una vocación, es algo que nos gusta. El Señor nos ha preparado en algunas cosas. Por ejemplo, y ahí quiero saludar a mi amigo y hermano Julio Rivas Andino, un ingeniero. Él estudió en Europa, ingeniería en sonido y demás. Un hombre, un varón de Dios y que con sus limitantes y demás, porque vive en un país donde el gobierno es fatal y esas cosas y les tienen trabas y demás, él es el que maneja las plataformas de El Roy y cada día está atento a que la cosa funcione mejor. Y pronto me decían que viene un canal de YouTube y lo que son redes, Instagram, Facebook, Twitter, chats, todo lo que hay. Bueno, yo desconozco porque no es mi tema, pero él está tras eso. ¿A quién le da la visión el Señor? Bueno, le da la visión a mi amigo y hermano Mateo Ness y a su esposa Erika de empezar con esta página El ROI y ya más o menos usted conoce la historia. Erika, si tengo bien entendido, es una administradora de empresas. Oiga usted cómo viene llamando el Señor a la gente. Una administradora de empresas. Mi amigo Mateo es abogado y periodista. Hizo mucha radio, hizo mucha televisión. Gretel Alvarado, bendiciones Gretel. No sé dónde nos está viendo, pero bendiciones. Mateo Ness, como le decía, abogado, periodista, que ha hecho mucha radio y demás, con programas igual. Y los ha llamado para que estén al frente. Este mortal que le habla, bueno, yo estudié periodismo, hice radio, hice televisión. Y me encanta la medicina y estudio medicina. Y el Señor nos prepara y el Señor nos da las herramientas. Nos da las herramientas hasta el punto, y estamos pidiendo herramientas, ¿para qué? Para llevar la palabra de Dios, porque a Pablo se la daba. El Señor agarró a Pablo, lo tomó. 3 años Pablo desaparece y él dice que fue al tercer cielo y no sabe si fue en una visión, en persona o cómo sería, pero él estuvo ahí, la preparación. Y Pablo le decía a los judíos, yo no recibí preparación de ustedes. A mí el Señor directamente, Jesús me tomó y me preparó y le dio las herramientas para que Pablo hiciese lo que hizo Pablo. Y Pablo fue uno de los apóstoles, de los profetas más eficaces, con mayor cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor lo preparó y él se dejó preparar. Cuando nosotros nos dejamos preparar, el Señor te prepara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguirle orando al Señor para que nos siga dando herramientas y demás. En mi medio, imagínese usted, le cuento una historia. En mi medio, estudiando medicina y demás, necesitaba un estetoscopio. Estetoscopio, una herramienta que sirve para, en medicina se llama semiología, para revisar a una persona, auscultarla, ver los pulmones que tiene, el ritmo cardíaco y todas esas cosas, y no tenía. Usted me dirá, pero esa es una minucia. Sí, cuando no hay plata, un centavo que falta para el dólar, ese es un problema, ¿no? Ese es un problema porque a usted le falta ese centavo y tiene 99 centavos de dólar, pero no tiene el dólar, entonces no puede comprar
el kilo de carne que vale $1 o lo que usted vaya a comprar y es difícil. Entonces para uno hay falencias. Entonces, ¿qué hice yo? Lloré al Señor y me regalaron un estetoscopio que normalmente lo uso para auscultar, se llama eso, exteriorizar a las personas, cuando normalmente lo hacía saliendo con mayor frecuencia cuando no estábamos con el tema del COVID. Ahora es menos, pero siempre ahí lo tengo. Entonces, ¿qué le digo? Sigamos orando, si a usted le parece ponernos en oración para que este ministerio, el ROI, que lo vemos como un ministerio familiar, el ROI cada día crezca, que tenga las herramientas, no para que las personas que están al frente, las personas que manejan el mismo, se vuelvan millonarios, tengan plata, y hagan esto. No, no nos interesa. No nos interesa porque las personas que estamos acá, Julio, Mateo, Erika y yo, por ejemplo, en este caso, que yo no soy parte de lo que empezaron, pero soy un amigo de hace años y ellos me toman en cuenta como tal y ahí estoy yo apoyando desde mi lugar. Tenemos profesiones que podemos hacer. Podemos hacer radio, podemos hacer televisión, yo puedo dedicarme a la medicina, qué sé yo, y ahí sí puedo cobrar lo que a mí me dé la gana. Pero acá, para que entiendan, porque a veces las personas creen que estamos en esto y es para lucrar. No, aquí tenemos mucha falencia, mucha falencia. Mira con el teléfono que yo transmito. Y a veces me cuesta, a veces no. Si usted viera cómo transmito, dónde transmito. Yo quisiera, como le decía, tener una cosa distinta. Pero el mismo Pablo dijo que el obrero es digno de su salario. Entonces, nosotros venimos y enfocamos nuestras baterías, nuestra fuerza, lo mucho o lo poco que el Señor permite que con nuestras fuerzas hagamos, y lo ponemos al servicio del Señor. Y a mí siempre me ha gustado misionar, y yo he andado en misiones, en países y demás. Y lo mío es el Evangelio, y yo le pido al Señor que si Él me permite dedicarme a la obra de evangelizar 24 horas al día, pero todavía el Señor, ¿será que no estoy preparado? ¿Será que no merezco tanto? Que el Señor permite que yo tenga que trabajar para el tema de mi familia. Porque dice el Señor, no, donde yo los mande, no lleven más que el vestido que llevan, lleven su cayado, su bastón y su salveque, donde lleven una botellita de agua, su Biblia y sigan adelante, porque yo les voy a dar todo. Todavía conmigo no ha pasado eso. Pero el Señor ha sido hasta hoy maravilloso, misericordioso. Hemos estado en situaciones difíciles, duras, 2 años, 3 años, sin trabajo constante, eso que te cae un salario y no nos ha hecho falta el alimento. Y hemos tenido, imagínese usted, que nos tocó un día casualmente en casa, eso fue hace como, empezando la pandemia nos tocó que un hermano médico casualmente, y me sirvió mucho porque aprendí mucho de medicina, más de lo que conozco, un hermano médico que venía de Argentina, un misionero, no tenía dónde quedarse, y le digo, mira, yo te puedo dar albergue, pero tenemos el problema de la comida, con el tema de la pandemia encima, que no podíamos salir a trabajar, sin trabajo y demás, y viera cómo nos la jugamos. Y ahí empezó, y el Señor empezó a traer. El Señor mandaba esto de a poquito y demás, y no nos hizo falta el alimento. ¿Por qué? Porque el Señor ve nuestras necesidades y Él manda la alforja, manda la bolsa con el alimento. Si le mandó a Elías a un cuervo que le llevara una torta de carne, eso dice más o menos la Biblia, ahora imagínese usted, para él va a ser difícil. Un cuervo, qué raro, un animal carroñero le llevaba a Elías el alimento. Imagínese usted, ahora usted y a mí, que el Señor nos ha manosado este momento. Entonces oremos, si usted nos permite, oremos para que este ministerio del ROI siga creciendo, no para ponernos nombres, como le decía, no nos interesa, porque si quisiéramos sacar provecho de esto, como lo han hecho muchos pícaros, muchos bandidos, se puede hacer. ¿Sabe qué me dijo un día un señor acá en Perú? Ustedes son extranjeros. Saludos, Tamara, bendiciones. Ustedes son extranjeros. Hagan un ministerio y salgan a evangelizar y a ver cómo se van a cargar de plata. Yo estaba trabajando casualmente con un hermano de Brasil, de Iglesias Asambleas de Dios de Brasil en Perú. Y entonces me decía, el brasileño predica y tú le traduces, porque yo hablo bastante portugués. Tú le traduces y como los dos son extranjeros, un costarricense, un brasileño, y haciendo, ahorita salen de pobre que esto y el otro. Y yo le dije al Señor, mire,
Si yo quisiera hacer plata hace tiempo lo hubiera hecho. Monto una iglesia como la que montan estos pícaros en Estados Unidos y le saco la plata a la gente, pero lo mío no es eso, lo mío no es un negocio. Me interesa trabajar para la empresa más rentable que puede existir en la imaginación suya, que es la iglesia de Cristo, que es trabajar para, bueno, no es mi patrón, es mi amigo, imagínese usted. Si fuera mi patrón Cristo, imagínese usted, yo no lo considero mi patrón al Señor, patrón como jefe de un trabajo, sino que lo considero Georgina Abarca. Bendiciones, Georgina, creo que es de Nicaragua, Georgina. Georgina y Tamara son de Nicaragua y Gretel Alvarado no sé dónde, pero saludos. Saludos de Georgina, bendiciones abundantes. Y entonces, si uno quisiera sacarle provecho, se le saca. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos incautos que le predican, que la gente viene y se escuda detrás de una iglesia, detrás de un mensaje para sacarle la plata a la gente. Y no estamos por eso, porque gracias a Dios el Señor nos respalda cada día con un trabajo. No será lo mejor, pero tenemos el alimento, el vestido, pagar los servicios y demás, y ahí estamos. Berliot Monje, saludos Berliot, desde Costa Rica, Berliot, bendiciones abundantes, Berliot, gracias. Estoy extrañando, bueno, ya estoy comiendo más gallo pinto acá en Perú y aprendí a hacer un tipo de yogur que se parece a la natilla, porque aquí muy poco se consigue natilla en el lado donde estoy, Berliot, pero sí quiero, por ejemplo, un rice and beans, una agüita de sapo, una agüita dulce, que ya las estoy haciendo acá, extraño Costa Rica, bendiciones. Y entonces ahí estamos, mi idea es bendiciones Enma Zamora, desde Colombia, bendiciones a Enma Zamora desde Colombia. Gracias, hoy estamos bendecidos de Nicaragua, de Costa Rica, de Colombia. Bendiciones abundantes, esperemos que la señal, voy a extenderme yo creo hoy, que la señal crezca un poquito más, con más que, véngase para acá, Berliot. ¿Sabe cuándo me iba a ir, Berliot? Estaba a punto de irme ¿cuándo fue la pandemia? La pandemia fue el 19 o el 20. Estamos en el 21. Bueno, en el año que, no, ya no me acuerdo, en el año que empezó la pandemia yo estaba tratando de regresar a Costa Rica, ya no pude salir, le he pedido a Dios, pero ya el Señor quiere que siga por acá haciendo la obra, porque a lo mejor soy necesario acá. Entonces, oremos, amigos y hermanos, para que el Señor nos dé la capacidad de seguir trabajando para Él. Imagínese usted, y con esta ya me retiro para que vean lo que hace Dios. Dios hace cada maravilla, amigo y hermano. Dentro de empieza la pandemia, viene el amigo el doctor Pablo, siempre me acuerdo. Bueno, esperamos en el tiempo de Dios, claro que sí, Berliot. Berliot Monje de San José debe ser Berliot, tal vez, o de Pérez Celedón, me parece. Estábamos en eso de la pandemia, viendo el médico y empezamos a conversar y charlas, y yo era un estudiante de él, porque a mí me gusta leer mucho y yo pregunto mucho a la gente cuando me interesa un tema, y me interesaba porque he visto el ejemplo de Jesús sanar a la gente y posteriormente darles el evangelio. Yo más o menos lo hago, yo trato de que la persona, si tiene su salud dañada, pues decirle, mire, haga esto, le recomiendo. Y me pone atención, me presta atención, y al prestarme atención le puedo hablar de la palabra de Cristo, y oro, y el Señor es el que cura. Y entonces en ese que va y viene, el Señor cada día, amigo y hermano, le sensibiliza a uno la vida. Porque a pesar de las circunstancias, apareció una gatita chiquitica, que no la queríamos, que estuviera otro de mis hijos que lloraba, que mire papá, bueno, la dejamos entrar a casa, sin trabajo. Yo le puse el nombre Diana, porque en mi casa yo tenía una perra pastor alemán hace muchos años, se llamaba Diana, y yo le puse Diana, pasó Diana. A los días apareció un gatito y todo muriéndose, y me hicieron señas, métalo, a ese le pusieron Bills, hay un gatito en la televisión, Bills, Diana y Bills. Pasó el tiempo. Un día mi esposa está en la cochera y de pronto, guau, 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 un perrito. No sé qué raza es como un chihuahua y todo. Un perrito, es que lo queremos el perrito. Entró lo que se conoce como Chapi. Chapi, le pusieron un perrito pequeño. Bueno, ahí anda el perrillo. Y ahí anda de arriba abajo y demás. Ya son 3 bocas. Hay que comprarles alimentos distintos, alimento de gatos y alimento de perros. Hace como unos 15 días, Sebastián, fue más o menos que llegó Felipe. Casi un mes. Igual, estaban por ahí y de pronto apareció un gatito blanquito por ahí anda, que fastidia bastante. Un día esto lo posteé, se los posteé ahí en mi Face para que lo vean. Y apareció un gatito y nos dio lástima y entró el gatito. ¿Y cómo lo van a poner? Entonces dijo mi hijo mayor Javier, pongámosle Felipe, y se llama Felipe. Entonces está la gata Diana, el gato Bilce, el perro Chapi
y el otro gatito, Felipe, que es el más chiquitito. ¿Cree usted, amigo y hermano, que les ha hecho falta el alimento de gatos o de perros, esos animalitos? No les ha hecho falta. No les hace falta. De una manera u otra, le compramos bien. Bueno, yo ahora estoy trabajando, gracias a Dios. Le compramos bien. Tal vez no tengo un trabajo así de tanto dinero y demás, pero viene el alimento y qué lindo. ¿Por qué? Porque, amigos y hermanos, el Señor nos enseña a sensibilizarnos. ¿Sabe lo que dice el Señor? Esas criaturas que son creación del gatito, el perrito y todas esas cosas, nos ayudan a entender que Él las hizo y que nos ayudan a convivir porque nos sensibiliza. ¿Y sabe qué hacen las familias? En las familias una mascotita hace que la familia se una. Porque cuando hay que darle de comer al gato, empieza la conversación. Que denle a los gatos de comer, que denle a los perros de comer. Y empieza ese acercamiento y hay que compararle. Todo el mundo está atento a eso. Y además que sensibiliza a la familia. ¿Por qué? La sensibiliza porque hace que la familia reaccione de una manera distinta, ve la vida distinta. Y le voy a ser honesto, yo vengo de una familia donde teníamos perros, gatos, vacas, bueyes, caballos y de todo en una finca, en una chacra, como se dice. Y para mí eso era normal. Era un hombre duro y demás, pero el Señor me ha ayudado a ser sensible. Me ha ayudado a ser sensible. Con esas pequeñas cosas. ¿Sabe qué están haciendo los psicólogos? Los psicólogos últimamente están recomendando, y no deja de tener razón, a las parejas que se casan, una pareja recién casada, ¿sabe qué hacen? Antes de que tengan su niño, hay que regalarles una mascotita, un perrito pequeño. Perrito lo más pequeño que se pueda cuando ya esté destetado. ¿Por qué? Porque ese perrito va a ser el que a ellos les ayude, les enseñe a cómo criar a un hijo. Sí, eso así. Un perrito va a hacer que a esta pareja de recién casado, un par de chicos que recién se casan, 22, 23 años, no saben cómo van a criar un hijo que estuviera. Entonces, con un perrito que a la chica lo va a hacer que se levante a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Y qué va a hacer? Cuando este gatito, este perrito quiera jugar a esa hora, se ensucie, quiera comer y todo, entonces la persona va a estar ahí. Entonces, los psicólogos hoy están diciendo que necesitamos tener una mascotita en casa porque eso nos abre una ventana, una posibilidad distinta a una vida distinta. ¿Y eso quién cree usted que lo provee? Amigo y hermano, eso lo provee Dios y no es ningún invento. Lo provee Dios ¿para qué? Para que usted y yo, que vivimos en un mundo tan duro, tan difícil, podamos tener sensibilidad para amar al prójimo, para amar una criatura, para preservar la naturaleza y también ser sensibles y ser tolerantes cuando escuchamos ese sonido. ¿Usted escucha ese sonido? Ese es un carro que está en la calle y con la sombra de algo se altera la alarma y ahí está que suena. Y las personas no se dan cuenta, vienen un segundo piso y le quitan la alarma cuando ellos creen conveniente. ¿Usted cree que hace 20 años este mortal que habla aquí no hubiera salido por lo menos a repostar? Hombre, papá, eso, que esto y lo otro. ¿Por qué? Porque no tenía la sensibilidad que tengo hoy, respeto, y digo, no, hay que ser tolerante, hay que aprender. Y el Señor cada día nos da las herramientas para que progresemos, las herramientas para que tengamos una vida distinta. Leamos la Biblia más amor con Cristo, leyendo la Biblia. Tengamos esa relación con Cristo cada día. Cuesta, sí, yo sé que cuesta, mi carácter es difícil, el suyo también, no hay trabajo, no esto, todo es negativo, pero con el Señor no hay nada negativo. El Señor nos está educando cada día, nos está capacitando ¿para qué? Para tener una vida distinta. ¿Usted cree que a Pablo lo tomó cuando iba en Damasco, que se cayó el caballo, lo mandó donde Ananías y estaba cegado Pablo y de todo, que estuvo 3 días ciego y demás, y lo hizo pasar por tantas circunstancias porque Pablo era guapo, ¿no? Era un tipo guapo, ¿no? Era importante, ¿no? María Angélica Maulen. María Angélica es de Santiago de Chile. Bendiciones, amiga. Ahí tengo también en Santiago de Chile a mi amiga Jennifer Márquez. Bendiciones, Jennifer. Y también saludos para María Angélica Maulen Osorio en Santiago de Chile. Oiga, hoy estamos de todos los lados ya, hasta de Puriscal.
Y entonces el Señor llamó a Pablo, lo capacitó y detuvo. ¿Por qué? Porque encontraba en él una herramienta para llevar a otras personas el Evangelio. Llegó al Areópago, como se lo leía en Hechos 17, 16, en 18, cuando Pablo llega a Corinto y demás, y conversaba con las personas cultas, con grande sapiencia, decía estos señores que le llamaban los filósofos y todas esas cosas, y Pablo les hablaba y encontró un lugarcito ahí, y el Señor siempre nos muestra un lugar al Dios no conocido, un lugar vacío. De ese es el que yo les predico. ¿De quién? Al Dios invisible que se revela a través de Jesús. Le pido una vez más que oremos para que este ministerio del ROI siga creciendo, para que el Señor nos dé las herramientas que se necesitan. Como le decía yo, de redes sociales y eso no entiendo mucho. Con duras penas atiendo el Facebook y esas cosas y mi WhatsApp y más, pero de ahí para allá no sé. Pero tenemos a las personas indicadas, las personas que ha llevado el Señor, como el ingeniero Rivas, como mi amigo Mateo, abogado y periodista, y como Erika, administrador y demás, que los pone al frente con conocimientos de redes sociales y demás, y más que hay un ingeniero. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio del Señor. Así es que oremos porque pronto vienen buenas nuevas, me dicen, canal de YouTube y demás. En este momento tenemos una Radio El Roy 24/7, métase ahí, mande su mensaje, escuche música, qué sé yo, pida oración, haga oración, oremos. ¿Por qué? Porque nos respaldamos en el Señor. Esto no es algo que nació así porque queremos hacer plata y ser famosos, no. Lo respaldamos con una carta maravillosa, y se la voy a mostrar, que dejó el Señor, que es la Biblia, y los versículos los sacamos de él, las historias las sacamos de él. ¿Para qué? Para llevarles buenas nuevas de salvación a las personas que, como usted y como yo, estamos necesitadas de Jesús. Gracias, amigos y hermanos, por permitirme llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentran. Muchos países, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Chile, que nos están viendo y demás, Honduras, que tengo tantas amistades, Guatemala, El Salvador, la familia en Santiago, Texacoango, saludos para ellos en Comalapa, que siempre están atentos, mi primo Muyo Murphy. Y a todos, gracias por permitirnos llegar con una reflexión. Esto es solo una recomendación. Evangelio con salud. Hoy no les hablé nada de salud, pero trate a su salud de la mejor manera. Para el estreñimiento, sabe que no hay nada mejor para el estreñimiento. Cómase en ayuna 2 mandarinas. Bueno, esto es de plástico. Cómase en ayuna 2 mandarinas y me va a contar una historia si su estreñimiento no va a dejar de ser. En ayunas, un par de mandarinas. Marta Salazar, bendiciones Marta. Marta creo que es de Costa Rica. Besos y abrazos, Marta, un abrazo. En ayunas, un par de mandarinas y toma agua. Empiece a hacerlo, sin desayunar nada, sin lavarse los dientes ni nada. Un par de mandarinas, o una se puede empezar a comer si gusta. Y toma agua y va a ver que el estreñimiento se va a ir. Estoy conversando con personas que están mucho estreñidas, y el estreñimiento es un problema porque eso deriva en enfermedades, y una de ellas, la primaria, es las enfermedades de hemorroides y demás. Así es que hay que cuidarse, haga ejercicio aunque no le gusta hacer ejercicio, si puede nadar, nada, si puede andar en bicicleta, ande en bicicleta, y si no puede salir por el tema del COVID, yo creo que usted en casa tiene 1 metro cuadrado en su sala que sobra, un espacio, ahí puede hacer ejercicio. Sí, hay muchas maneras de hacer ejercicio, hay muchos programas aquí en el internet donde usted puede sacar tips de hacer esto, hacer lo otro, porque necesitamos estar sanos. ¿Sabe por qué? Para predicar el Evangelio. Si en estos momentos que está difícil, aquí en Brasil está difícil, dicen que en esta región de Piura también está difícil el tema del COVID, mucha gente muriéndose, y usted y yo, si nos morimos, imagínense antes de dar la palabra, bueno, si nos morimos ya nos vamos, tranquilos, pero y la gente que no conoce la palabra, a lo mejor no hemos terminado nosotros nuestra labor de llevar la palabra a las personas. Oremos por el ministerio El Roy para que siga creciendo, para que las personas que están al frente del mismo puedan resolver, puedan tener los recursos necesarios, que son recursos privados, particulares de ellos, que los ponen para seguir llevando el mensaje, porque aunque usted no lo crea, cuesta mucho. Cuesta mucho, a veces uno no tiene con qué hacerlo. A veces a mí me da pena, no tengo Biblias para regalar. Y ando buscando, pidiendo acá esto y el otro, porque no hay la economía para comprar a veces una Biblia, imagínese usted. Aprovechemos ahorita
que tenemos la posibilidad de libertad de culto, porque un día de esto se puede quitar y se va a quitar, ya sucedió y puede volver a suceder, y si no, pregúnteselo a Daniel o Apocalipsis, y usted y yo vamos a estar fatal. Estudiemos más la Biblia para que lo que nos quede acá le prediquemos a la gente. Amén. Ha sido Evangelio con Salud. Soy Javier Fonseca, le transmito desde Perú a través del fanpage El Roy. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde, sea feliz donde quiera que usted se encuentre. Ame y después haga lo que usted quiera. Y que jamás se le olvide que Jesús siempre llega a tiempo.